Una importante reducción en el tamaño del Estado. Eso es lo que vimos en los anuncios de la cuenta pública de José Antonio Kast que se dio el día de hoy, donde anunció que iba a fusionar varios ministerios, particularmente el del Interior con la Secretaría General de Gobierno, pero también que se iba a presentar en el Congreso un proyecto importante para reducir sustancialmente el número de ministerios en Chile, que ya ha llegado a un nivel absurdo y que significan además un gasto millonario en áreas que además no tiene ningún sentido tenerla, ya que hay muchos ministerios que hacen exactamente lo mismo y al mismo tiempo se ha convertido prácticamente en lugares para rellenar cargos estatales que están vinculados a el mundo político o a familiares de políticos. En esa misma línea avanzaremos en la racionalización del aparato público, un Estado más moderno que empieza a dar el ejemplo. No podemos pedir austeridad y eficiencia a las familias chilenas si el propio Estado no es capaz de ordenarse a sí mismo. En las próximas semanas vamos a presentar un proyecto de ley para avanzar hacia la fusión institucional del Ministerio del Interior y del Ministerio de Secretaría General de Gobierno en una sola estructura orgánica. Esto es algo que ya han planteado varios parlamentarios de distintos sectores. Asimismo, vamos a convocar una comisión de expertos con el mandato de proponer una nueva arquitectura del Estado, una estructura ministerial más racional, que reduzca el número de carteras, que elimine las superposiciones de funciones y que reasigne los recursos. A partir de sus propuestas, de las propuestas de esta comisión, vamos a enviar al Congreso para su debido debate las iniciativas que en el tiempo permitan concretar una reducción real y ordenada de los ministerios. Un cambio muy positivo que hace tiempo se está pidiendo. Chile es de los países que tiene más ministerios a nivel latinoamericano y en la realidad hay una gran cantidad de ministerios que no tienen mucha razón de ser. El Ministerio de Seguridad que fue creado hace lo mismo que el Interior. Eso no tiene sentido la separación. Por alguna razón tenemos una separación entre Hacienda y Economía, aunque hacen prácticamente lo mismo. También áreas como Agricultura podrían ser parte del área económica y así con tantas otras. También hay algunos ministerios que se cuestiona su existencia, como el caso del Ministerio de la Mujer. ¿Para qué decir también otros ministerios como el de la Cultura, que no tiene mucho sentido ser porque la cultura debería ser algo orgánico y natural, no dirigido por la estructura estatal? Entonces está bastante bien, y algo que hace tiempo se estaba hablando, la necesidad de hacer esta reducción importante del tamaño del Estado con lo que son estos proyectos de recorte de gasto estatal. Súper positivo, bastante bueno, y da gusto ver que algunas de estas promesas de reducción estatal se están cumpliendo y que va a avanzar el proyecto. Ahora, hay que estar muy atentos si es que se va a realmente llegar a aprobar o no este tipo de legislación por una razón muy simple. Pasa que hay una oposición muy grande por parte de sectores de Chile, vamos a la reducción del Estado. Hay una oposición muy grande también de sectores de la izquierda a la reducción del Estado. Y tomando en cuenta que esos segmentos juntos podrían bloquear la reforma, no es seguro que el tipo de reforma que disminuya el número de ministerios pueda pasar el Congreso. Así que hay que estar muy, muy atento con eso, más allá que sería algo muy positivo, reduciendo bastante el gasto, de esa manera logrando que no haya tanto déficit o eventualmente pasemos a no tener que tener déficit y hay un superávit. Y lo ideal sería eventualmente que los dineros que se pagaran de gastar en áreas estatales vuelvan a su origen legítimo, donde viene esa propiedad, porque hay una propiedad ilegítima que tiene el Estado, y es al trabajador, al ciudadano común y corriente, porque todo dinero que el Estado tiene lo ha sacado de los bolsillos del trabajador, con los impuestos. Y por lo mismo, lo lógico sería que a medida que los gastos disminuyen, el dinero vaya para volver al bolsillo de donde se sacó, o sea, del ciudadano común y corriente. Lo quería al mismo tiempo que baje el gasto y que las personas a nivel general tuvieran más dinero en el bolsillo y aumentaran su calidad de vida, sin también generar efectos inflacionarios, porque no es dinero extra, sino dinero que ya está en circulación, solo que en vez de estar en las arcas del Estado y en gastos de estatistas, está en el bolsillo ciudadano. Ahora, no son los únicos anuncios en temas económicos que se hicieron. También había una serie de anuncios que tienen que ver con más gasto, que van un poco en contra de lo que dirían, podríamos decir, las posiciones que dice Kast defender en tema de bajar el gasto a nivel estatal. Anunció, por ejemplo, para aliviar la gran crisis que se está viendo por la alza del precio generalizado en todas las áreas en Chile, que va a dar un bono de 30.000 pesos por hijo para aquellos que tengan hijos entre 0 y 13 años para intentar aliviar el bolsillo de las personas en la crisis que se encuentran ahora. Pero es una situación bien curiosa. Por un lado, ocurre que eso igual es un gasto importante de dinero y dice que quiere bajarlo, pero incluso dejando eso de lado, 30.000 pesos
no va a ser sustancialmente la diferencia con los costos altísimos de vida que hay. Sería mucho más impactante, de un efecto real, el hecho de, por ejemplo, bajar aunque sea un punto del IVA del 19 al 18% y que eso es que terminaría en bajas generalizadas de precio en todo, que dar un bono ahí simplemente para dejar tranquilos a las personas un tiempo. Y además, ese otro efecto de bajar impuestos beneficiaría a toda la población. Porque en la práctica, ese bono que se está hablando, además de que no sería mucho y generaría igual deuda estatal, llegaría a solo aquellos que tienen hijos entre 0 y 13 años. ¿Qué pasa con aquellos que tienen hijos más grandes? ¿Qué pasa con aquellos que no tienen hijos pero también están con problemas económicos? ¿Qué pasa con los jubilados? ¿Qué pasa con aquellos que tienen hijos adultos? O sea, todas esas personas que se jodan. ¿Cuál es la lógica detrás? Cambio, bajas de impuestos como el IVA o eliminación del impuesto específico al combustible o devoluciones del IVA por producto, que es devolver al bolsillo del trabajador aquello que se le ha sacado con impuestos, es a nivel general y hace algo que no es solamente por un tema de que hay que ayudar aquí o allá, no, es un tema de justicia, porque es la restitución al bolsillo del trabajador de lo que es propio, del dinero que constantemente el mundo estatal, el mundo político le ha sacado de su bolsillo con esos impuestos, dinero con el cual ese mismo trabajador podría haber alimentado mejor a su familia, tener una mejor calidad de vida, invertir y realmente aspirar a tener algo mucho mejor que es lo que se encuentra ahora, que es aplastado por la bota estatal que constantemente lo oprime sacándole ese dinero. Entonces, una política a lo menos curiosa, y simultáneamente vemos que también se anunciaron nuevas extensiones del tamaño del Estado con lo que están llamando el Plan Chile Renace, que tiene que ver con temas de natalidad. Como es bien sabido, la natalidad se ha desplomado en Chile, estamos ahora en los niveles más bajos a nivel mundial, y hay que entender que eso no es algo meramente de un factor, es multifactorial. Uno tiene que ver con el costo de la vida, si a las personas les cuesta acceder a viviendas, los alimentos son costosos, la educación de un menor es costosa, los colegios son súper costosos, los utensilios son costosos, todo eso impacta, por supuesto, en la factibilidad de poder tener hijos. Eso es un factor. Otro elemento, no menor, tiene que ver con temas culturales. Ocurre también que ha habido en Occidente especialmente, pero en distintas partes del mundo, una tendencia a tener cada vez menos hijos. Uno de los factores por la baja en la religiosidad, porque en sociedades que no tienen tanta religiosidad, ocurre que estas presiones culturales pasivas que antes estaban presentes en Chile de, oye, ¿cuándo vas a tener un hijo? ¿Cuándo te vas a casar? Como una presión así que impulsa igual a eso, ya no está. Por supuesto, baja en temas de natalidad, porque tener un hijo se ve como algo que uno decida por que uno realmente lo quiere, no por una presión meramente social o familiar. Ese es un factor. Pero también viene el hecho de que culturalmente las nuevas generaciones se aprecia mucho más a veces tener mascotas que tener hijos. Entonces son una serie de factores que en conjunto se suman, sobre todo también que hay personas que no quieren tener hijos viendo la dirección en que va el mundo y creen que es un mal lugar al cual traer una nueva persona, ¿no? Entonces esos son factores. Pero claramente la solución no está en hacer más cargos burocráticos. Pero eso es lo que decidió hacer la administración de José Antonio Kast, porque anunciaron este plan Chile Renace, donde en la práctica lo que se está haciendo es crear nuevos organismos estatales que vamos a tener que pagar con nuestros impuestos para que expertos en natalidad, a ver quiénes son esos expertos, a ver quiénes son los que van a venir a repoblar Chile, ¿no? ¿Quiénes son los expertos en natalidad? Porque la natalidad está cayendo mucho en todos los países del mundo. A ver, ¿cuáles son esos expertos? Y van a crear, por lo tanto, una secretaría del plan Chile Renace y una comisión asesora presidencial. Ahora, esos son cargos estatales que se van a gastar impuestos de todos nosotros. O sea que la lógica de ellos es que este problema, que no está solo en Chile, aquí está más marcado que en otros países, pero no está solo en Chile, y que está a lo largo del mundo, y que no han sabido solucionarlo, y que algunos han intentado obligar, otros han lanzado plata al problema, otros han intentado distintas cosas culturales, nadie les funciona. Pero ellos dicen que no, nosotros sí lo vamos a solucionar. ¿Cómo? Creando más cargos estatales y colocando una comisión de expertos. Uy, ¿quiénes serán esos expertos? A ver, los papitos corazón, así, los que han dejado así embarazadas decenas de mujeres y no van después a ver a los hijos, ¿no? ¿Quiénes son los expertos en repoblar Chile? Es un poquitito ridículo, ¿no? Y casi parece como que es algo que están haciendo para mostrar como que van a hacer algo, y lo más probable es que viendo las otras políticas que han anunciado es que a pesar de querer reducir el gasto, van a dar bonos, que es lo que han hecho en otros países y no funciona, y además genera más deuda y en la práctica también genera alza de costos en otras áreas. Entonces, claro, ha habido una serie de anuncios positivos de reducción del Estado, pero también, por supuesto, nada es perfecto en la vida, y aquí vemos que hay una serie de políticas de bonos, de creación de nuevos organismos de gasto estatal y que no tienen ningún sentido porque en la práctica no ayudan en nada, ¿no? Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estos anuncios, por un lado, de reducción del Estado con los ministerios, como también esta idea de bonos y no reducciones de impuestos generales, y simultáneamente esta nueva creación de burocracia supuestamente para lidiar con el problema de la natalidad? Porque claramente el problema de tener hijos se soluciona con
más políticos y burócratas, que lo pagamos a costa de todos nosotros. Claramente ahí está el problema, no en otras cosas, el precio de la vida, también tenemos todos los temas así culturales, hay efectos globales, no, más burócrata. Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.